Los niños del río, escrito por Osbingón. Guatemala, un país con muchísima mitología, historia y leyendas. No tiene nada que envidiarles a otras mitologías como la europea o la japonesa. Con monstruos, dioses y demonios. La verdad siempre me han encantado estas historias, aunque siempre pensé que todo esto no era más que leyendas o cosas salidas de la imaginación de la gente. O bueno, eso era lo que yo pensaba. Yo soy del departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Vivía en una pequeña aldea de la que voy a omitir el nombre. Ahora vivo en los Estados Unidos. La verdad, la piel se me pone de gallina cuando recuerdo esto. Todavía me despierto por las noches con terribles pesadillas. Todavía puedo ver esos malditos rostros. Esto ocurrió hace 5 años, pero lo sigo recordando como si fuera ayer. Yo era un adolescente normal al que le gusta jugar el fútbol y estar con su novia cuando no había escuela. Mi novia vivía en otra aldea vecina, al lado de la mía. Era como a 40 minutos caminando. Pero yo tenía una vieja moto Yamaha en ese entonces, así que no hacía más de 15. Como casi todo en Guatemala, nuestras aldeas están rodeadas de montañas y bosques. Así que en medio de las dos aldeas, no había nada más que monte, cafetales, milpas y potreros. Nunca tuve problema con eso, la verdad. Siempre he sido una persona escéptica a lo sobrenatural. O al menos lo era. Justo a medio camino pasa un río. Este río separa las dos aldeas y las une un puente de cemento que la verdad sí me ponía un poco nervioso cuando pasaba de noche por allí. Creo que era por todas las historias de aparecidos que ahí se cuentan. Desde La Llorona, la Santiguaba, los Cadejos. Y justo pasando el puente está una cruz que marca dónde murió un hombre. Yo nunca lo conocí. Murió cuando yo ni siquiera había nacido. Pero dicen que lo torturaron, le quitaron la piel de la cara y los testículos. Dicen que fue por asuntos de mujeres. Pero no sé la historia completa, la verdad. Pero cuando era niño, sí me aterraba esa historia. Muchos dicen que se les ha aparecido, así como murió, sin cara. Yo, como dije, nunca creí en esas cosas, pero aún así me daban escalofríos cuando pasaba por allí. Bueno, mi historia ocurrió un día de noviembre. Era mi época favorita del año en Guatemala. En ese tiempo es el mejor clima. No llueve, no hace mucho calor y los días son más largos. Para mí era un día normal, un sábado, como a las 6 de la tarde cuando salí de mi casa. Iba a ver a mi novia, como lo hacía todos los fines de semana. Salí y todo iba normal como las otras cientos de veces que había pasado por aquel camino. Pero en aquella ocasión, cuando crucé el río, y empecé a subir una pequeña cuesta, vi que había un pequeño perro blanco tirado a media carretera, a lo que no es raro en ese momento, pensé. Creí que era de alguien que estaba trabajando en algún campo cerca de allí, pero cuando pasé por un lado, escuché que hacía esos sonidos que los perros hacen cuando están lastimados. Intenté irme. Después de todo no era mi problema, pero cuando volteé vi que me estaba mirando. Realmente no pude dejarlo allí. Me acerqué a él. Era uno de esos perros peludos que parecen peluches. Era muy blanco y de ojos azules. Tenía manchas de sangre en el pelaje, así que pensé que lo habían golpeado un carro o una moto. Lo cargué. Lo puse en mi moto sobre el tanque de gasolina.
Este no era muy grande, así que lo pude sostener bien allí. Mi idea era que lo llevaría a casa de mi novia, donde lo intentaría curar, y si nadie lo reclamaba, tal vez me lo quedaría. Seguí mi camino con mi nuevo amigo. Llegué a casa de mi novia poco después. Cuando llegué, me bajé. Le dije al perro que esperara allí. Este levantó la cabeza como si me entendiera. Mi novia salió de su casa y después de un beso y un abrazo le conté lo que había pasado. Le pregunté si podía ir a traer algo a su casa para curar al perro. Yo no quería entrar porque no llevaba mucho tiempo con ella y todavía no me habían presentado con sus padres. Mi novia me dijo que estaba bien, pero preguntó que dónde estaba el perro. A lo que volteé a mirar a la moto, pero este ya no estaba. Era imposible. Buscamos por todos lados, pero el perro había desaparecido. No tenía sentido. Aunque se hubiese bajado donde dejé la moto, esto estaba rodeado de hojas secas, así que tendría que haber hecho ruido al bajarse. Mi novia me dijo que tal vez lo había imaginado, pero era imposible. Yo lo había incluso tocado. Después de un rato entre besos y abrazos, la verdad es que se me olvidó lo del perro, hasta que llegó la hora de irme. Eran las 8 de la noche aproximadamente. Mi novia entró de nuevo a su casa, y yo me subí a mi moto para tomar mi camino de regreso. Encendí mi vehículo y partí. En eso me acordé otra vez de aquel extraño perro, y recordé que aquel animal tenía manchas de sangre, así que si de verdad había estado en la moto y no lo había imaginado, tendrían que estar marcas de sangre en el tanque de la moto. Me detuve y alumbré el tanque con la linterna de mi celular, y no había ninguna mancha de sangre. Me reí. Pensé que mi novia tendría razón. Tal vez tengo mucho estrés por la escuela y solo lo imaginé. Me guardé el teléfono y seguí mi camino. Todo iba como siempre, de la manera más normal del mundo. O eso era lo que yo pensaba hasta que llegué cerca al río. Pasé junto a la cruz antes del puente y sentí un escalofrío en la espalda. Pero yo solo seguí y no me atreví a voltear a los lados. Solo seguí derecho. Pero cuando entré al puente, la luz de la moto comenzó a titilar y el motor comenzó a hacer ruidos hasta que, a mitad de este, la moto se detuvo completamente. No respondía. Estaba totalmente muerta. No tenía sentido. Esa moto nunca me había fallado. Maldije mi suerte. Me había quedado a la mitad de la nada, con solo la luz de la luna para iluminarme. Saqué mi celular para llamar a alguien o pedir ayuda, pero cuando lo saqué, este comenzó a parpadear igual que la moto, hasta que se apagó. Esto no podía ser. Hacía un par de minutos, cuando salí de la casa de mi novia, estaba a la mitad de la carga. Mi suerte no podía ser peor. Intenté encender la moto empujándola, dejándola rodar para encenderla con el movimiento de la rueda, pero tampoco funcionó. Así, intentando encenderla, llegué hasta el otro lado del puente, entre la carretera de terracería, y paré la moto a un lado del camino, ya afuera del puente. Estaba pensando qué hacer cuando escuché algo que me parecía muy extraño. Risas. Eran risas, como de niños que venían de abajo del puente. Desde el río se escuchaba como chapoteaban en el agua. Sé que parece estúpido, y la verdad, lo es ahora que lo pienso. Pero dejé la moto allí, a la orilla de la carretera, y fui a ver qué era lo que hacía ese sonido. La verdad creo que me ganó la curiosidad. Llegué al puente y me asomé hacia abajo. Y allí los vi. Eran niños. O eso parecían, estaban desnudos, solo tapados con algo que parecía un taparrabos.
como los que usa Tarzán. Todos tenían el cabello largo hasta los hombros, negro. Solo estaban allí, jugando entre ellos, tirándose agua. Si no hubiera sido porque era la mitad de la noche, hubiera pensado que era normal. Pero entonces uno de ellos volteó hacia arriba. Luego, los demás voltearon también. Eran 5. Pero cuando miraron en mi dirección, pude ver sus caras. Sus cuerpos eran de niños y sus voces, pero sus caras eran como las de ancianos arrugados. Todos sus dientes eran como colmillos, como de pirañas. Todos empezaron a reír, o más bien a carcajear como locos. Yo di un grito seco y di un paso hacia atrás, pero cuando giré hacia mis pies, allí había uno de ellos. Ahí pude verlo mejor. Vi que su piel era como gris. Creí que a los demás se les veía así porque estaba oscuro, pero al verlo de cerca, vi que ese era el color de su piel. Me tomó del pie y yo no me podía soltar. Era pequeño, un niño de 5 años o 6, pero tenía la fuerza de un adulto. Me tiró al suelo mientras no paraba de reírse. Yo con todas mis fuerzas le di una patada y esa cosa me soltó. Salí corriendo así. Me monté en la moto e intenté desesperadamente encenderla, pero como antes no funcionó. Volteé hacia el puente y vi que ya todos estaban arriba y que venían hacia mí. Escuché cómo me decían con esas voces de niños: Ven, solo queremos jugar. mientras se carcajeaban sin parar. Solo pensé que había llegado mi momento. En este punto, ya me encontraba casi llorando del miedo. Cuando vi que esas cosas ya estaban muy cerca de mí, se detuvieron de golpe. Miraban fijamente hacia adelante de mí. Incluso dejaron de reír. Yo volteé y vi que del otro lado de frente a mí venía aquel perrito blanco que había intentado ayudar. Yo quedé en medio del perro y de las cosas que parecían niños. Pero ahora el perrito se veía bien, ya no parecía estar lastimado. Lo extraño es que conforme se iba acercando, podía ver cómo iba creciendo. Cuando pasó junto a mí, ya el perro era del tamaño de la moto. Se paró un poco más adelante y ahora él estaba en medio de nosotros. Se veía enorme. Yo estaba aterrado, casi orinándome en los pantalones. Fue entonces donde me di cuenta de que ese perro no tenía patas. Tenía unas pezuñas como las de un caballo. Levantó el pelo de su espalda en posición de ataque y rugió. Era como la mezcla de un perro muy grande, un jaguar y un león al mismo tiempo. Casi me deja sordo. Las cosas que parecían niños empezaron a gritar y salieron corriendo. Y así se tiraron del puente hacia el río. Yo estaba en shock. En ese momento ese perro, o lo que fuera, volteó hacia mí. Sus ojos azules brillaban. Era casi como una llama azul. Cuando hizo eso, la luz de la moto encendió. Yo reaccioné y encendí el motor, que para mi suerte, esta vez funcionó. Creo que nunca he conducido tan rápido como esa vez. Llegué a mi casa pálido, hiperventilándome. Creo que hasta vomité, la verdad no lo recuerdo bien. Recuerdo que mis papás me llevaron a mi cama y desperté 3 días después. Mis papás dicen que pensaron que no iba a salir de esa porque tenía fiebres muy altas y gritaba como loco por las noches. Pero aquí no termina mi historia. Cuando el niño me atacó en el puente, me mordió la pierna y esa herida no sanaba. Me llevaron a la iglesia e intentaron de todo, agua bendita, creo que hasta un exorcismo, pero la mordida no se curaba. Lo peor fue que empecé a verlos.
Al principio solo los veía cuando salía de noche. Podía verlos entre las sombras, cómo me hacían gestos con las manos llamándome. Escuchaba sus risas en las noches, cómo caminaban en el techo, cómo susurraban entre ellos. Me estaban volviendo loco. Cada vez los veía más cerca de mí, hasta que mis padres me llevaron con una señora que es una especie de bruja. Me dijo que los niños, como yo los llamaba, eran duendes, y que con esa mordida me habían marcado. Los duendes son espíritus malignos que atraen personas, niños comúnmente, hacia los ríos, donde los ahogan para que se vuelvan uno de ellos, y así jueguen con ellos por toda la eternidad. Eso fue lo que intentaron hacer conmigo aquella noche, me dijo la señora. Pero el Cadejo Blanco te salvó, porque vio que eras una buena persona. En mi país existe esta leyenda de los cadejos. Hay uno blanco y uno negro. Como podrán imaginar, el negro es el malo y busca almas para su amo. Y está el blanco, que es como un ángel enviado por Dios para contrarrestar al negro. Para mi suerte, aquella noche me encontré con el blanco. Comúnmente se hace un hechizo de protección y otro para esconder tu esencia de ellos, me dijo la bruja. Es la única forma de librarte de ellos, pero te marcaron. Así que no podemos hacer eso contigo porque parece que de verdad los hiciste enojar. La señora me dio solo una opción: hacer el hechizo para esconder mi esencia, el más poderoso que pudo hacer junto con el de protección, y largarme lo más lejos que pudiera del pueblo. Esa es la razón por la que tuve que huir de mi país hacia donde estoy ahora. Tuve que dejar a mi familia, a mi novia, y todo por esos malditos demonios. No tenía más opciones, pues la otra opción era quedarme allá y vivir siempre con el miedo de que esos malditos duendes me encontraran y me arrastraran a aquel río para ahogarme y convertirme en uno de ellos. Aún, aquí tan lejos de mi hogar, todavía despierto por las noches con la pesadilla de esas caras arrugadas de ancianos, sus risas y esa asquerosa piel grisácea, casi verde. Siempre vivo con el miedo de que algún día me puedan encontrar.